Sí, yo creo que, y ya lo he dicho más veces en este pleno, no vivimos en el mismo mundo, el Partido Popular y nosotros por lo menos, ni tenemos la misma sensibilidad hacia los problemas. El justificarse ahora con que antes se hacía esto, la situación de antes era totalmente diferente a la situación que tenemos ahora. El número de parados que había antes era bastante menor que el que tenemos ahora. El número de familias con todos sus miembros en paro era bastante menor que el que tenemos ahora. El número de familias y de personas con riesgo de exclusión social era menor que el que tenemos ahora. El número de pobres era menor que el que tenemos ahora. En definitiva, el número de personas que están sufriendo en este país era bastante menor que el que tenemos ahora. Lo que pasa es que hay que tener ojos para ver a esas personas que sufren y oídos para escucharlo. Y el Partido Popular no tiene ojos para ver a esas personas que sufren. Está claro que cuando vivimos una situación de emergencia como estamos viviendo en este país, con un 20 y tantos % de paro, con millones de personas en la pobreza, con cientos de miles de personas que no tienen para pagar el agua, la luz, que difícilmente tienen para comer, con decenas de miles de personas que les están echando de sus casas, etcétera, etcétera, y podríamos seguir y seguir y seguir, tiene que haber un planteamiento claro de las administraciones de crear empleo. Tiene que haber un planteamiento claro de las administraciones de crear empleo cuando se pueda crear. Y la crítica que hacemos es, si tenemos 170.000 euros, tenemos que tratar de ver, de pensar, de imaginar qué obras podemos hacer en Miejada que también se beneficien los vecinos de Miejada, que podamos crear más empleo y que podamos quedar gran parte de esos 173.000 euros en Miejada. Y eso no es hacer demagogia, eso es ver los problemas de la gente y, en la medida de lo posible, tratar de solucionar parte de esos problemas. Y, desde luego, invertir 173.000 euros en asfaltado, que sabemos que no lo va a hacer una empresa de Miejada, que no lo van a hacer trabajadores de Miejada, ni que vamos a comprar materiales en Miejada, 173.000 euros, para que la gente nos entienda, son algo así como 30 millones de pesetas, me parece. Entonces, claro, es la diferencia. Ver las necesidades de la gente y pensar, tenemos 30 millones de euros, ¿cómo podemos hacer para que los vecinos de Miejada se beneficien? Teniendo mejores calles, teniendo mejores acerados, teniendo mejor saneamiento, adecuando zonas que están deterioradas, y al mismo tiempo trabajen personas de Miejada en esas obras. Lo otro es no querer darse cuenta de la situación. Y cuando tú hablas, ya lo ha dicho Antonio, cuando hablas de Cáritas y hablas de los contratos de emergencia y de las ayudas de emergencia y de los bonos de comida, etcétera, 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 eso no estamos hablando de lo mismo. Es decir, cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de un derecho que tienen todas las personas, que está reconocido en la Constitución española, que está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que para el PP es algo que está escrito en un papel y ya, hasta ahí llegamos, hasta ahí podemos leer. Para el resto es un derecho de las personas, y las instituciones públicas tenemos que hacer lo posible para que las personas puedan disfrutar de ese derecho. El derecho al trabajo, el derecho a una vivienda, el derecho de en esa vivienda poder pagar la luz, el agua y dar de comer a tu familia, el derecho a una educación, a una sanidad. Eso es un derecho. Y los poderes públicos tenemos que garantizar ese derecho en la medida de lo posible. Y es posible, cuando tienes 30 millones de pesetas, poder imaginar qué obras puedes hacer para que haya un número de parados de Miejada que puedan trabajar en esas obras. Y para que haya un número de empresas de Miejada que puedan trabajar en esas obras. Y para que haya alguna empresa de Miejada que pueda suministrar materiales en esas obras. Y eso no es hacer demagogia, eso es verle a la realidad y tratar en lo posible de corregir algo. Pero claro, para el Partido Popular la realidad no son los parados, la realidad no es el sufrimiento de la gente, la realidad es las cifras macroeconómicas, que esto va divinamente y que estamos saliendo del agujero
en el que nos metimos, podemos entrar en la discusión. ¿Quién nos metió en el agujero? Vale, pero en el agujero está. Y hay mucha gente que está sufriendo. Cuando la gente sufre, los que estamos aquí tenemos que imaginar soluciones para paliar el sufrimiento de la gente. Y esto es una inversión que mejorará las calles, pero no va a paliar el sufrimiento de ninguna persona en Miajada. Ya acaba. Juan Luis.